para iniciar el aporte enteral, sospechando que esto podía ser un quilotórax, se inició monogena al 17,5%, y finalmente lo que ocurrió el 15 es que en el control radiográfico se vio que esto se había reproducido nuevamente, por lo tanto ahí se decidió poner un drenaje pleural. Esta es la radiografía, por ejemplo, si ustedes se fijan, justo post-drenaje. Se mantuvo con el drenaje, que en general siempre dio débitos altos, que era, si uno lo calculara, eran en ese momento más de 10 ml por kilo día. Y después, el 18, lo que ocurrió efectivamente es que se volvió a reproducir el derrame, incluso estando con el tubo puesto. Finalmente, al parecer, si no me equivoco, se había detectado que había como obstrucción, y finalmente se hizo el cambio del drenaje por el del 18, que este drenaje finalmente duró 12 días. Este es el postcambio del 18. Finalmente, el paciente, por la evolución respiratoria, se pudo extubar a CPAP el 28 de octubre. Las radiografías, estando sin el drenaje, la verdad es que se veían, dentro de todo ya no se había reproducido tanto el derrame en ese momento. Se hizo una fibrobroncoscopía el 6 de noviembre, en contexto de su cirugía previa, ¿cierto? Con la atresia esofágica y la fístula, que no tenía malasia en ese momento, por lo que incluso estuvo en algún momento sin CPAP, que se había planificado, pero después se reinició. Y finalmente lo que ocurrió, bueno, esta también es la radiografía del 6 de octubre, donde pueden ver que ahí empezó nuevamente a reproducirse el derrame, pero que por ese momento se había quedado como en stand-by, ¿cierto? Viendo cómo era la evolución, porque esto no estaba dando mayor dificultad respiratoria. Y lo que ocurrió finalmente el 10 de octubre es que se decidió hacer una prueba haciendo una punción de este derrame que estaba ahí moderado. Esta es la radiografía justo con punción, y justo al día siguiente volvió a reproducirse el derrame, incluso con un poquito de mayor cuantía, y en ese momento, en la mañana, se decidió el inicio de octreotide, que quedó a 2 gamma kilohora. Eso quedó por 10 días en la misma dosis. Y ese mismo día en la tarde, finalmente también se hizo el cambio del monogen al Svelti, al 7,5%, que finalmente después de un par de días llegamos a también agregarle el MST al 3% y la maltodextrina al 5%. Y lo que ocurrió entonces es que ya después, desde el 21 de noviembre, en contexto de que estuvo un tiempo como sin el soporte de CPAP y lo toleró bien, quedó finalmente sin soporte ventilatorio. Siempre en los derrames finalmente se estuvo viendo o sea, en la radiografía, perdón, se estuvo viendo ese derrame más bien laminar, moderado, no tan importante. Ya el día 23 se hizo un control que de hecho se veía menor el derrame, así que se suspendió el octreotide, y ya después del 26, viendo que estaba más o menos igual respecto del derrame, se empezó a hacer el traslape a monogen finalmente, que ya quedó el día domingo al 100% con monogen. Bueno, justamente de manera incidental, el control supuestamente lo íbamos a hacer ayer, para ver cómo había respondido a volver atrás respecto a tener monogen sin octreotide, pero tuvo este deterioro como más bien letárgico, asociado también a una alza térmica, que finalmente se tomó una placa, pero lo que se veía parte de un neumo anterior, que no representaba mayor importancia en ese momento, es que el derrame efectivamente estaba algo reproducido, que por ahora se va a volver a recontrolar y no íbamos a hacer cambios en el manejo. Bueno, en relación a este caso, los objetivos a ver hoy día es caracterizar el quilotórax como una patología que, si bien es infrecuente, va en aumento y es de importancia en la población neonatal. También es muy importante para nosotros porque en general somos centro de derivación, ¿cierto?, de patologías que pueden tener mayor riesgo de quilotórax, como lo vamos a ver. Tenemos que, o sea, lo otro es revisar la evidencia disponible para el manejo del quilotórax en población neonatal, y en base a eso discutir las alternativas de tratamiento y cuáles son algunas propuestas de algoritmo en la población neonatal. No son objetivos revisar otras causas de derrame pleural en recién nacidos, ni caracterizar tampoco las funciones del sistema linfático más allá de lo que tiene que ver con el quilotórax, y tampoco vamos a entrar en detalle en los procedimientos quirúrgicos. Este es más o menos los contenidos que vamos a revisar, centrándonos por sobre todo en la parte del manejo. Y entonces, para comenzar, el quilotórax finalmente en la población es una causa infrecuente, ¿cierto?, de derrame pleural. La incidencia hasta el momento es desconocida. En general, en series de casos, dependiendo de la patología, hay algunos números. Por ejemplo, se sabe que en relación a cardiocirugía hay series desde 1 hasta 9%, y que a medida que ha ido aumentando la complejidad de los procedimientos cardioquirúrgicos, ha ido aumentando también la incidencia del quilotórax.
En hernia diafragmática congénita también se ha visto 5 a 6% de incidencia, dependiendo de la serie, y en atresia esofágica más bien hay reportes de casos, como en el caso acá de Tomás. Lo que se sabe también es que es importante el quilotórax, si bien es infrecuente, porque se asocia a un aumento de morimortalidad, aumento de la estadia hospitalaria y de necesidad de procedimiento, y además tiene complicaciones, que la vamos a ver, inmunológicas, metabólicas y nutricionales. Respecto de la fisiopatología, para saber de quilotórax tenemos que conocer que está el sistema linfático, ¿cierto? Que hay que también tener en cuenta que la anatomía es variable, entonces por eso a veces no es predecible cuando, por ejemplo, una cirugía, un trauma o alguna injuria va a generar problemas en el sistema linfático, en especial en el conducto torácico, que es la causa finalmente del quilotórax. Entonces, por eso mismo no es predecible. ¿Cuáles son las funciones del sistema linfático? Y esto tiene que ver con cuáles son las complicaciones del quilotórax. Uno, que lo que se transporta, que es el kilo, ¿cierto? Tiene una gran proporción de lípidos y de vitaminas liposolubles, que son las que se absorben en el intestino, que además el sistema linfático tiene que ver con la recuperación de fluidos y de proteínas del espacio intersticial, por lo tanto también hay un aumento, o sea, hay una proporción de proteínas también importante, y lo otro importante es el transporte de linfocitos. Como habíamos dicho, lo que se transporta por el sistema linfático es el kilo, ¿cierto? Que es básicamente lo que contienen son estas grasas emulsificadas o kilomicrones, que son la forma en que se transportan los triglicéridos de cadena larga, que son los LCT, y también lleva el colesterol, fosfolípidos y proteínas. Y si ustedes se fijan acá en la tabla, que fue extraída, bueno, en base a la adaptación de estos artículos más bien como más antiguos, pero que se ha visto que son o sea, que se mantienen las proporciones o el estudio hasta ahora. Si ustedes se fijan, tiene un porcentaje de proteínas importantes, de albúmina, de inmunoglobulina, ¿cierto? También transporta electrolitos, glucosa, y lo otro es lo importante de los linfocitos, que esto también es lo que también nos va a servir como criterio diagnóstico. Y que finalmente el kilotórax entonces es la acumulación de este kilo en el espacio pleural. Ahora, lo que sabemos también, y como habíamos dicho, la anatomía no es variable, por lo tanto no es predecible, pero uno puede tener cierta idea de, en base a ver dónde está el derrame puesto, dónde más o menos fue el daño. Entonces, por ejemplo, uno sabe que si uno está sobre T5, lo más probable es que el derrame esté a izquierda, que si está entre T5 y el diafragma, lo más probable es que sea derecho, que si está justo más o menos en T5 cuando el conducto torácico cruza la línea media, puede ser que sea bilateral, y por supuesto todo lo que tenga que ver con daño de linfáticos en la parte abdominal puede también dar la citigilosis, que no es el tema para esta presentación. Respecto de la etiología, una etiología que cada vez ha sido más reportada es el quilotórax congénito. Dentro de esto, asociado, por ejemplo, a síndromes, ¿cierto? Y lo importante de esto es que, si bien el quilotórax es infrecuente en la población en general, el quilotórax congénito es la causa más frecuente de derrame pleural precoz, es decir, los primeros días de vida. Y los síndromes, lo otro importante, que si bien por sí solo los síndromes se pueden asociar a quilotórax congénito, también tener síndromes se puede asociar a mayor riesgo de hacer quilotórax por otras causas, como por ejemplo las postquirúrgicas. Esto se ha demostrado, por ejemplo, o sea, se ha visto con trisomía 21. En este estudio que se hizo en Suiza con más de 2.000 pacientes, se vio que un 16% de los pacientes con trisomía 21 desarrollaban quilotórax postquirúrgico versus un 3% de pacientes sin síndrome dismórfico. Esto fue estadísticamente significativo, pero lo importante es que no había diferencia en los outcomes, es decir, había más riesgo de presentar el quilotórax, pero no necesariamente les iba peor. Por otro lado, tenemos ¿cierto? La etiología traumática, donde aquí lo más importante es la cirugía, y dentro de ella la cirugía a nivel torácico, y por supuesto aquí la que más predomina son las cardiocirugías, pero también, por ejemplo, el hecho de tener una cardiopatía congénita y cirugía de ese lado también puede llevar aumento de la presión venosa central, por ejemplo, o el hecho de que tengamos que cateterizar también podría generar un mayor riesgo de hacer quilotórax. Y otro también son tumores que pueden generar compresión del conducto torácico, y eso lleva al quilotórax, y otras cosas más bien misceláneas como otros tumores benignos que pueden hacer, o relaciones también con sarcoidosis, por ejemplo, que en general esto se ve más bien en pacientes adultos, pero también se podría ver en la población neonatal. Respecto del diagnóstico, lo primero que sabemos es que la clínica en general va a ser bien inespecífica, o sea, un paciente que
va a tener este quilotórax, como cualquier derrame pleural, va a tener dificultad respiratoria, puede tener tos, ¿cierto? Dolor y podría también haber deterioro hemodinámico, pero que finalmente lo que da la mayor sospecha es tener un antecedente de alguna patología que pueda generar el quilotórax, como la cardiocirugía o la cirugía torácica. En general lo que vamos a hacer siempre en este caso va a ser una radiografía de tórax que se podría complementar con una ecografía pleural, sobre todo para marcar, por ejemplo, o para delimitar bien la cuantía del derrame. Y lo importante entonces en este caso es hacer el diagnóstico a través de una toracocentesis, que vamos a ver este líquido lechoso o turbio como el que se ve acá. Esto claramente era de un paciente adulto, pero era para mostrar más que nada las características. Eh, pero que, bueno, lo que sabemos efectivamente que tiene exudado más de 1000 células, ¿cierto? De predominio linfocitario, 80 o 90% según la literatura, que si uno mide los triglicéridos debieran estar sobre los 110 miligramos por decilitro, que es nuestra unidad, ¿cierto? Y que el diagnóstico de certeza, que la verdad es que es poco disponible, desconozco, no recuerdo si acá está disponible, pero que en general no lo está, es hacer un Sudan 3 para ver que esté, como demostrar la presencia de los kilomicrones. Ahora, efectivamente algo que también vimos en Thomas es que no necesariamente el kilotórax se va a ver así, porque cuando uno tiene una restricción de lípido o de la ingesta, esto puede cambiar. Y esto se ha demostrado, por ejemplo, este es un seguimiento de un paciente que se le dejó una dieta sin triglicéridos de cadena larga y cómo va cambiando, que se va poniendo como más citrino, más claro, no tan turbio como se veía al principio. De segunda línea, hay varios estudios que uno puede hacer, sobre todo cuando no está funcionando el tratamiento de primera línea. Y en este caso, por ejemplo, uno podría hacer una linfangiografía que a través de poner contraste ayudado, ¿cierto? Se puede hacer una radiografía o un escáner concomitante a esto para ir viendo dónde finalmente es la salida como, o la fuga del kilo. Pero el problema, sobre todo en población pediátrica, es que requiere la canulación de un vaso linfático que ya de por sí es difícil, y todo esto conlleva riesgo de infección, de dificultad respiratoria y de daño linfático que puede ser adicional al que ya existe. Entonces, en general, lo que se está haciendo es más bien una linfocintigrafía en estos casos, que se hace con tecnesio 99, como por ejemplo se puede ver acá en la figura, ¿cierto? Acá finalmente se inyectó por los pies, y ustedes se fijan acá arriba, que aquí es donde ahí uno identificaría el punto de salida y cómo va saliendo una gran cantidad del kilo. Eh, y otros estudios, por ejemplo, es hacer un escáner, una resonancia para tratar de identificar anatomía, o el VATS ya dirigidamente para ir a ver efectivamente dónde está y eventualmente identificar cuál es el punto de fuga. Respecto del manejo, entonces, una de las cosas que siempre están finalmente en el manejo de todas las patologías es tratar la causa de base, pero muchas veces eso no es posible. Pero también mucho más importante quizás que eso es el hecho de reconocer las complicaciones a tiempo y tratarlas. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que algo importante es que uno finalmente va a perder proteínas y lípidos, que son los que transporta el kilo, y eso puede generar desnutrición a la larga, ¿cierto? Incluso es indicación cuando la desnutrición va avanzando muy rápidamente, de pasar rápidamente a medidas más invasivas como quirúrgicas, incluso para la resolución del kilotórax. Eh, y por supuesto, además las terapias, por ejemplo, como vamos a ver los manejos dietarios, pueden contribuir también a empeorar esta desnutrición. Por otro lado, como sabíamos, se transportan fluidos, electrolitos, ¿cierto?, en el kilo, por lo tanto podría haber desbalances hidroelectrolíticos, hiponatremias, hipocalcemia, sobre todo lo que más se describe. El hecho de que está el derrame ahí puede generar por ocupación pleural dificultad respiratoria, ¿cierto? Y lo otro importante es como lo que transporta el kilo. Entonces, sabemos que transporta fibrinógeno, transporta protrombina y antitrombina, entonces finalmente se produce un desbalance que es más bien procoagulante y podría llevar a trombosis. Y por otro lado, que sabemos que se transportan linfocitos en gran cantidad por el kilo e inmunoglobulinas, y esto también podría llevar a una inmunodeficiencia secundaria por la pérdida de esto. Respecto del manejo ya como de específicamente el kilotórax, lo que se ve es que más bien independiente del tipo. Una de las cosas principales va a ser, ¿cierto?, el drenaje, donde a veces en algunos casos, en general no la gran mayoría, podría ser suficiente la toracocentesis inicial, pero en general la mayoría se pasa a drenaje pleural, y lo que se ha visto es que el drenaje pleural también permite, en cierto modo, cuantificar, y algunos incluso lo ocupan como para predecir, si bien no hay un estudio realmente que demuestre la predictividad de esta medición, se podría ver como una orientación cuánto es lo que sale respecto de cómo va a ir sobre todo el manejo no quirúrgico. Entonces, por ejemplo, uno sabe
que si más o menos ya a las 2 a 4 semanas hay un débito de menor a 10 ml kilo día, lo más probable es que vaya hacia la mejoría y no requiera manejo quirúrgico versus aquellos que tienen más de ese débito. Y la mayoría, el 80%, se encuentra en esa primera situación. Y justamente eso es lo que también va a definir lo que dijimos, el manejo no quirúrgico, que creo que es lo que vamos a ver ahora en este momento. Entonces, una de las primeras líneas siempre va a ser las modificaciones dietarias, que lo que básicamente lo que uno busca es reducir o anular la ingesta de estos triglicéridos de cadena larga, que son los que finalmente o sea, para poder transportarse tienen que ser en forma de kilomicrones, y eso es lo que perpetúa entonces el kilo y a su vez el kilotórax por la fuga. Y hay varias formas de enfrentar esto. Por ejemplo, han salido trabajos respecto de ocupar la misma leche materna, pero ya sea centrifugándola o dejándola un tiempo y separando las fases, dejarla descremada, por decirlo así. Lo otro son las fórmulas preparadas especiales con MST. Las leches descremadas, que generalmente no se describen tanto en la literatura, sino que es más bien como algo más bien local, por ejemplo el uso del Svelti. Y lo otro es ya de plano dejar régimen cero con nutrición parenteral, donde finalmente ahí va a haber cero ingesta de lípidos por vía enteral. Entonces, como habíamos dicho, la leche descremada era un tema que uno lo que hace es separar la emulsión, ¿cierto? Y extraer la porción que está sin grasa. En teoría, el beneficio sería inmunológico porque tenemos todos los otros componentes de la leche, pero se ha visto que efectivamente, si es que uno no lo hace bien, podría haber una menor proporción de proteínas y una menor proporción incluso de inmunoglobulinas por hacer esto. Y finalmente uno sería, o sea, sería más perjudicial. Por otro lado, estaban las fórmulas especiales, como habíamos dicho, que nosotros tenemos acá la monogen. Existen otras como la portagen, que en un momento se había mencionado, pero que en general la monogen es la disponible. Reportan entre 80 y 90%, al menos la última vez que lo revisé, decía que el 80% de sus lípidos era MST, desde un 23 a 25% de grasa total. Lo otro es, como habíamos dicho, el Svelti, que ya ahí finalmente lo que hacemos es bajar importantemente el aporte finalmente de grasa total, pero que eso finalmente puede ser perjudicial porque no estamos aportando los ácidos grasos esenciales. Y en general, cuando uno considera ya las 1 o 2 semanas que no va funcionando el tratamiento, uno ahí ya pasaría a régimen cero con nutrición parenteral. Pero, como vamos a ver, los protocolos no tienen ningún consenso más que consensos locales. Perdón, esto aquí. En 2017 se publicó esta más guía como protocolo a seguir que se podría ocupar sobre como el manejo del kilotórax ellos lo ocupan más bien como en neonatos lactantes, sobre todo pacientes cardioquirúrgicos. Lo que quería mostrar de esto, porque después vamos a ver la guía de flujo que ellos nos proponen, es cómo cuando ellos compararon una dieta básicamente basada en MST versus la nutrición parenteral, donde finalmente, efectivamente, se vio que el éxito podría ser incluso mejor con las fórmulas de MST, pero lamentablemente, como vamos a discutir, no hay ninguna evidencia actual sólida que beneficie ninguno de las intervenciones respecto de esto. Después, esto que me llamó la atención, que se publicó el 2019, pero salió recién impreso ahora el 2020, es el Kylvest, que es básicamente el uso de, como habíamos dicho, la leche materna con este porcentaje bajo de grasa. Y lo que llama la atención es que yo al compararlo en neonatos y lactantes menores con postcirugía cardíaca, respecto del MST, o sea, de fórmulas de MST, es que no lograron demostrar diferencia. O sea, en ese sentido, ellos apostaban a decir, si el MST, o sea, si la leche es tan buena como el MST, podríamos mejor dejar la leche, que va a ser mucho más barato, podría tener más beneficio. Entonces eso es lo que proponían ellos. Que eso se ve, por ejemplo, acá, que finalmente no había ninguna diferencia significativa. Ahora, finalmente, tampoco es, por lo que está descrito, que no es beneficioso simplemente cambiar por MST y olvidarse de que existen los triglicéridos de cadena larga, porque finalmente se sabe que si bien tienen varios beneficios los triglicéridos de cadena media, podría también afectar las hormonas enterales y eso generar una hiporexia, es decir, una menor ingesta, y eso podría ir en la vía de perpetuar la desnutrición. Por otro lado, que se ha visto que hay mayores deficiencias de vitaminas liposolubles y ácido graso esencial en relación a la ingesta de MST versus los de cadena larga, que el aporte calórico entre ellos
es menor para los MST, y que hay una tendencia que, si bien no se ha logrado demostrar, a que las fórmulas con MST son más osmolares que las fórmulas que no están preparadas específicamente para eso. Lamentablemente, que esto me lo había encargado la OLA, buscar si es que había alguna información adicional a esto. No hay hasta el momento como nada establecido como en la evidencia, sino que más bien de la experiencia, de cuánto es el tiempo de cambiar de una dieta basada en MST a volver a una leche con las grasas habituales. En algún momento se hablaban de 14 días, pero no hay, o sea, no hay un tiempo definido. Incluso hay artículos antiguos, por ejemplo que es del 97, que hablaba de varias semanas, pero nada muy definido. Otro punto importante que se ocupó, ¿cierto?, acá en el caso de Thomas, es el uso de somatostatina y el octreotide, que es su análogo, ¿cierto? La somatostatina es una hormona endógena que bloquea, dentro de varias cosas, la hormona de crecimiento, y por eso se ocupa, por ejemplo, en acromegalia, la insulina y el glucagón, es decir, tiene una acción doble en ese sentido. La gastrina y también el péptido vasoactivo intestinal. El mecanismo de acción de estas dos fármacos, o sea, de estas dos hormonas y de su análogo, no está claro. Se supone que uno, por el lado de la vasoconstricción esplácnica, habría una disminución, ¿cierto?, de la irrigación intestinal, y eso disminuiría entonces la absorción finalmente, y disminuiría el kilo. Por otro lado, es que disminuiría la motilidad gástrica y las secreciones finalmente de gástrica, pancreática, y acá, perdón, aquí debería ser entérica, y eso también iría a disminuir la cantidad del kilo. Y por último, que también podría disminuir la absorción de triglicéridos, y nuevamente todo esto iría a disminuir finalmente la cantidad de kilo. El octreotide, como habíamos visto, es un análogo que es de larga acción. La evidencia más bien es controversial, como vamos a ver, para ambos. La mayoría, o sea, todas son series de casos finalmente. Y el uso de octreotide, lo que se ha visto en teoría, es que podría prevenir las complicaciones nutricionales si uno lo ocupa más bien precoz, pero nuevamente con evidencia que no es tan sólida. Y lo que hay que tener en consideración son los efectos adversos, porque finalmente o sea, este análogo de esta hormona finalmente tiene varios sitios de acción, y por lo tanto puede generar un espectro amplio de efectos adversos. Desde el punto de vista gastrointestinal, podría generar náuseas, diarrea, incluso alteraciones biliares que podrían llevar incluso a colelitiasis, por ejemplo, bradicardia, pero que en general eso se ha descrito cuando hay una patología cardíaca de base, hipohiperglicemia e hipotiroidismo, en el sentido de los ejes. Y otras cosas que también se han visto son calambre, falla renal, enterocolitis necrotizante en algunos casos. De hecho, hay un reporte reciente del 2020 respecto de eso, y falla hepática. El metabolismo del octreotide es más bien hepático, tiene una vida media de 1 o 2 horas, y en general la forma de administración, la que está más descrita para el uso en kilotórax, es en infusión continua. Este es finalmente una de las presentaciones, que es como la que se ocupa acá, que viene de 0,1 miligramos en 1 ml. La ampolla vale 31.000 pesos, y por ejemplo sacaba el cálculo que el tratamiento de 10 días del Thomas que utilizó costó alrededor de 600.000 pesos. Eh, las, para ambas, tanto la somatostatina como el octreotide, la dosis que está descrita es súper amplia. Lo que se ha visto, sí, es que, por ejemplo, la somatostatina tienden a utilizar dosis más altas, es decir, más cercanas a 5, por ejemplo, microgramos kilo hora, versus el octreotide, que uno entiende a partir con dosis más bajas, entre 0,5 y 2, por ejemplo. Pero ambos podrían llegar entre 0,3 y hasta 14 gamas kilo hora. Y lo otro que se ha visto es que el octreotide en general requiere menor duración para cuando se está utilizando en estas series de casos respecto del uso de somatostatina. La respuesta, en teoría, lo que se ve es a los 3 a 6 días, y la duración en general es entre 10 y 18 días para ambas. Respecto de evidencia, hay dos revisiones sistemáticas que les quise mostrar. Estas de la Cochrane del año 2010, que es la versión más actualizada de una que se había hecho previamente en el 2006, que básicamente buscó el uso de octreotide en pacientes menores de 28 días para el manejo independiente de la causa. Lamentablemente no se encontraron en RCT, como lo hemos dicho, y finalmente lo que se reportó fueron series de casos. Fueron 19 reportes de estos 20 casos en total. Las dosis que se ocuparon en general fueron más bien intravenosas en bomba de difusión continua, entre 0,3 y 10, que fue en general en aumento en las series. Y si ustedes se fijan, la duración final fue, o sea, el inicio, cuando se inició respecto del inicio del kilotórax, fue súper variable. Unos partieron a los 2 días de que estaba el kilotórax, es decir, bien precoz, y otros hasta 109 días. De los 14, o sea, perdón, de los
19 reportes y de los 20 casos, 14 fueron favorables para el uso del octreotide, es decir, un 70%, y ahí hubo entre 4 y 21 días de uso total. Y los efectos adversos reportados, que no fue algo bien homogéneo, fue, por ejemplo, enterocolitis necrotizante, hipertensión pulmonar, hipertiroxinemia hubo en algún momento, con la litiasis también se reportó retinopatía. Entonces, de hecho, en una de estas series de casos, como que hablaban todo el rato de estar también pendiente del fondo de ojo eventualmente. Y como es habitual cuando ocurren estas cosas, Cochrane dice que no es posible concluir respecto al uso de octreotide. Bueno, finalmente, esta es ¿cierto? Pero esta nueva revisión sistemática. Gonzalo, hay un ruido muy fuerte. ¿Se me puede? Sí. ¿Qué pasa si corta? Vuelve a cortar. ¿Se escucha mucho el ruido? A ver, ahora. ¿Hola? ¿Hola? Ahora no. Ahí bien, ahí está bien. Perfecto. Entonces, esta revisión del 2018, que se publicó acá en el Journal of Pediatrics and Child Health, finalmente también en menores de 28 días para manejo independiente de la causa. Aquí nuevamente se encontraron reportes de casos que fueron 39 sobre 88%. La mayoría de ellos eran quilotórax congénito y alrededor de un 32% fueron postquirúrgicos, donde lo que llama la atención es que fue en los quilotórax congénitos fue mayor la dosis que se utilizó y también mayor la duración del uso del octreotide, y la mayoría, el 95-96% de los casos se ocupó la octreotide en infusión continua, también con una dosis súper variable entre 1 y 20 gamas kilo hora, perdón. ¿Qué se vio? Que en este caso fue favorable más o menos en el 47% de los casos el uso del octreotide, que el inicio fue entre los 3 y 28 días, también bien variable, y que la duración fue entre 1 y 46 días, pero que la mediana era entre 14 y 16 días. Y los efectos adversos que se reportaron en el 14% de los casos fue hiperglicemia, distensión abdominal, colestasis, hipotiroidismo e hipertensión pulmonar y disentería. Un segundo, no quiere correr esto. Ahí sí. Y bueno, y lo otro que se habla respecto del octreotide, y esto juntándolo con el manejo dietario, en este mismo artículo que les había presentado el 2017, que tratan de hacer este protocolo basado en evidencia, es que cuando uno compara el octreotide, o sea, la nutrición parenteral en este caso, es decir, régimen cero más nutrición parenteral versus, o sea, con o sin octreotide, lo que se veía finalmente respecto de uso es que no había como una real diferencia en el éxito. Como ustedes se fijan acá en el P de 0.7 respecto del éxito, que se definió como esta reducción del débito en 7 días. Pero nuevamente evidencia que, como sabemos, no es de la mejor calidad disponible. Después de esta última revisión sistemática, la verdad es que no ha salido mucha mayor información. No hay hasta el momento ningún estudio, ni siquiera observacional como caso control respecto de esto. Claramente tampoco han habido RCT, y lo que han salido más bien son reportes de casos. Por ejemplo, este del 2020 que reportaron la enterocolitis necrotizante en relación al octreotide, y este, por ejemplo, que mezclaron el uso de la leche, ¿cierto? O sea, ¿cómo se llama esto? De leche descremada, como el Svelti, por ejemplo, con un curso largo de octreotide, que reportaron una mejoría respecto de eso. Pero finalmente reportes de caso. Pasando ya, si eventualmente el manejo no quirúrgico, o sea, no quirúrgico no funciona, tendríamos que pasar efectivamente al manejo quirúrgico. En general, para pasar a eso, la mayoría de los autores reporta como primero hacer este estudio de segunda línea que habíamos hablado de las imágenes, ver bien dónde está el sitio de salida del kilo, si se puede abordar, cómo abordarlo, etc. Y en general uno lo considera el manejo quirúrgico a las 3 a 4 semanas, pero si uno ya de por sí tiene un sitio identificado, la mayoría de los autores recomienda hacer una cirugía más bien temprana, antes de probar otras cosas como el octreotide o el manejo dietario. Lo que se ha visto es que la cirugía, cuando está indicada, se asocia a reducción de hospitalización y de complicaciones, y que de entrada uno debiera considerarla cuando hay débitos muy muy altos, como más de 100 ml kilo día o más de 1 litro día por 5 días seguidos, o cuando, como habíamos mencionado previamente, el deterioro nutricional es muy rápido. En general, lo que uno busca con la cirugía es hacer la ligadura del conducto torácico, ¿cierto? Para evitar que siga saliendo el kilo al espacio pleural. Entonces, la ligadura puede ser a través de toracotomía, finalmente directo, o a través de VATS, y lo que se ha visto es que el VATS
se relaciona, si bien es más caro el procedimiento, es más costo efectivo y a menores complicaciones también, y en general la ligadura podría o no asociarse a pleurodesis, que podría ser química o quirúrgica durante el mismo procedimiento, por ejemplo, del VATS. Otras cosas que también se han hablado son como comunicaciones pleuroperitoneales, que la ventaja que, como teórica que dicen que podría tener es que no se perdería el kilo finalmente, que se está drenando constantemente cuando uno tiene un drenaje, por ejemplo. En cambio, en este caso iría el peritoneo y podría haber alguna suerte de reabsorción de los componentes. Y por último, el otro tema que también ha estado como más recientemente en boga y que de hecho en algún momento también se había planteado para el Thomas, es la embolización percutánea. Respecto, por último, ya de protocolos, existen variados y podríamos decir que hay tantos protocolos como publicaciones o centros que publican respecto de esto, pero hay algunas cosas que en general ya tienen como más bien en común. Por ejemplo, este protocolo se publicó el 2008 eh, y acá lo que básicamente se centraron en ver el quilotórax postquirúrgico y para esto se fijaban primero en la presión venosa central y según eso, hacían como una delimitación si que iban a intentar la vía enteral o si iban a pasar directamente a la nutrición parenteral. Y ocupaban estos cortes como iguales los que le había mencionado, de más o menos de 10 ml por kilo día para finalmente ver cómo seguía, si podía seguir todavía con la vía enteral o si estábamos en la vía parenteral, teníamos que sumarlo o no octreotide. Entonces, por ejemplo, acá es básicamente eso, es ver si que efectivamente, en general, a periodos de una semana, entre 1 a 2 semanas en este protocolo, si es que se iban agregando medidas o manteniendo las que ya se tenían. Y en general, el octreotide, por ejemplo, acá lo ocupaban entre 10 y 18 días. Y si es que no había respuesta al octreotide entre los 3 a 6 días, en general máximo a los 6 días, se empezaba a hacer, esto es importante, hacer la reducción paulatina del octreotide durante los próximos 3 días. Y, por supuesto, ya como alternativa final siempre, en todos los protocolos tan común el manejo quirúrgico. El mismo protocolo, o sea, el mismo artículo que les había mostrado que buscaba hacer este protocolo en base como evidencia, que se publicó en 2017, publicó, ¿cierto?, su algoritmo respecto de esto. Entonces, en general, el quilotórax siempre partían con el tubo pleural, se fijaban acá en el débito, en este caso ellos ocuparon como límite un límite más, o sea, un umbral más alto, que fueron 20 ml por kilo día, y según eso, si es que era el débito bajo, partían como con como con el manejo escalonado, primero con, ¿cierto? Con las manificaciones de Taria, después con, si es que bajaba o no, pasaban a régimen cero con nutrición parenteral, y por otro lado, si es que el débito era muy alto ya desde un principio, ya partían viendo lo que ellos calcularon en base a sus predictores que obtuvieron en su población, de estos 178 pacientes, que finalmente son estos de acá: el peso de nacimiento, la etiología y sobre todo el débito de las primeras 24 horas y el recuento de linfocitos. Definían ellos con estos predictores un score de probabilidad de cirugía, y según ese score, si que eran menos de 70%, pasaban inmediatamente a nutrición parenteral más régimen cero, y si no, pasaban directamente a intervención quirúrgica. Algo que a mencionar respecto de esto es que ninguno de estos protocolos tiene realmente una validación ni una demostración de que sirvan o de que realmente con esto están teniendo mejores resultados o desenlaces. Perdón. Y quería mostrarles este protocolo que me envió Vale, ¿cierto? Respecto de lo que se está haciendo o sea, de lo que en algún momento se propuso en el Sotero, que este protocolo de manejo de kilotórax, que por ejemplo, si se fijaban, si que efectivamente el débito era menor a 20 o si la presión venosa central era menor a 15, partían el manejo con el monogen o la leche descremada. Si es que seguía el débito bajo, se podía continuar con la fórmula especial, o eventualmente ver si es que había que reponer algún lípido, que eso tampoco está bien fundamentado en la literatura por ahora, pero que tiene que ver con lo que habíamos hablado de finalmente este déficit de triglicéridos de cadena larga, que podría perpetuar mayor riesgo de algunas cosas.
Y por otro lado, si es que el débito era más alto, partir inmediatamente con la nutrición parenteral e ir viendo si es que se adiciona el octreotide en esta ocasión. Lo mismo, entonces finalmente si el débito seguía muy alto, ocupar el octreotide con la nutrición parenteral, y si es que resolvía con esto pasarse a monogeno leche descremada, si no, mantener y eventualmente ver la resolución quirúrgica lo antes posible. En conclusión, para ya abrir la discusión, el quilotórax es infrecuente en la población neonatal, pero ha ido aumentando, ¿cierto?, en relación a procedimientos quirúrgicos torácicos y por eso es importante para nuestro centro, ¿cierto? Por otro lado, el diagnóstico debe considerar la sospecha clínica y requiere entonces la toracocentesis diagnóstica para certificarlo y, por ejemplo, en este caso, tener como la sospecha para eventualmente pedir los triglicéridos y certificar el diagnóstico. Por supuesto, también descartando las otras etiologías del derrame pleural. Por otro lado, no se deben olvidar las complicaciones derivadas del propio quilotórax, como también las complicaciones derivadas del propio manejo, y por eso hay que también eventualmente protocolizar cuándo se va a hacer los controles, por ejemplo, de inmunoglobulina, de pruebas tiroides, de los electrolitos. Por otro lado, la evidencia actualmente disponible está basada en reportes de casos. Lamentablemente, como dijimos, no hay estudios no hay RCT ni tampoco estudios experimentales en este momento que nos ayuden en esa parte. Existen diversos protocolos que finalmente lo importante es que se ajusten también a la realidad local, a lo que tenemos disponible y que debieran ser validados. Muchas gracias. Gonzalo, muchas gracias por tu presentación, estuvo muy, muy completa. Yo tenía como varias dudas. En primer lugar, bueno, tú la respondiste con el protocolo que planteó la Vale del Sótero, y es que en tu exposición hablas como de primero intentar una leche especial y después régimen cero, pero al final yo creo que si el débito es muy, muy grande, es mejor de entrada dejar en régimen cero. No sé si en lo que tú revisaste decía hasta cuánto tiempo dejar en régimen cero. Parece que eso es como lo más, a lo que más responden los pacientes más que cualquier terapia. Y también que teniendo en cuenta que los casos congénitos son como los de más difícil manejo y los que más se van a prolongar, a veces hasta meses. Y no sé si también te decían cuándo se podía hacer como el traslape a la leche materna, de estas leches especiales. Eso era como mi duda. Y después el doctor Fares también tiene unas preguntas. De acuerdo. Pero que conteste las poquitas tuyas. Sí, efectivamente el régimen cero en general se recomienda, o sea, lo que los protocolos han mostrado, como les mostré en los protocolos de acá, era considerarlo inmediatamente si el débito ya de entrada era muy alto. Entonces, por ejemplo, ya sea más de 10 o más de 20 ml por kilo día en las primeras 24 horas, uno ya debiera de entrada partir con régimen cero más nutrición parenteral. Y en general de la duración también es variable, algunos recomendaban ver respuesta entre la primera y la segunda semana, y eventualmente según eso, y si que los débitos van bajando, uno podría empezar a hacer traslape primero a fórmulas bajas como de modificaciones dietarias, y eventualmente después si ya se va resolviendo, a una leche más normal. Ahora, respecto del traslape de leche como entre leches, también me llamó la atención que no estaba muy reportado. Por ejemplo, lo que nosotros aquí planteamos en algún momento de pasarnos del monogen, ¿cierto?, a la leche como completamente descremada al Svelti, o por ejemplo eso de que en algunos casos hacían el traslape de leche materna descremada, inmediatamente a otra época, o sea, a otra intervención, sin pasar por el monogen, por ejemplo, como que llama la atención. Finalmente, como que no hay como un continuo respecto del uso de las leches respecto de eso que esté reportado realmente. Pero eventualmente se podría considerar, porque finalmente lo que estamos haciendo ahí es disminuyendo progresivamente el aporte de triglicéridos de cadena larga. Gracias. Gracias, Gonzalo. Muy buena la presentación en un tema que es complejo, pero que nos toca no infrecuentemente, siendo un centro ahora con cirugía torácica, y por ahí también hemos tenido casos congénitos que han sido no fáciles. El año pasado, cuando fue que estuvimos en San Carlos, un niño que
también estuvo mucho tiempo, que fue difícil. Un par de comentarios que quería hacer. Después yo creo que va a ser importante oír a la Vale para que nos hable más sobre la parte nutricional. Pero un par de comentarios quería hacer para los que se preguntan todavía o el tema sobre el diagnóstico de la atresia esofágica que tiene que ver con lo de este paciente, así que un poquito antes de lo del quilotórax, que insistir en que la práctica de pasar la sonda, que era uno de los argumentos de pasar la sonda, era en el posparto inmediato, era para descartar una atresia esofágica. Esa práctica, o sea, aparte de que no se recomienda aspirar a un niño que está normal, que está vigoroso, y eso hoy día va a salir una nueva revisión, eso está en la última revisión sistemática de ILCO, ustedes vieron que no se recomienda y se insiste en la no aspiración de las secreciones claras, salvo para despejar vía aérea en el comienzo de la reanimación, pero el diagnóstico de la sonda era engañoso porque muchas veces uno creía que la sonda entraba, pero a veces estaba dándose vuelta en el saco del esófago proximal, así que no es tan claro que eso sirva para el diagnóstico. Y muchas veces el diagnóstico es como en este caso, un niño que empieza a tener mayor cantidad de secreciones, cialorrea, o sea, es difícil que el diagnóstico se vaya a pasar porque uno no logró pasar la sonda. Eso es lo que quiere decir. La otra observación es en relaciones que creo que sigue pasando, que esperamos tener líquidos cuando diagnosticamos estos derrames, que se sigue esperando ver líquidos lechosos, pero en recién nacido no es así porque no están alimentados habitualmente. Entonces, por eso también la medición de triglicéridos no tiene ninguna importancia. Pero es que veo que a veces se sigue comentando en las visitas y cosas. Entonces, insistir que aquí la sospecha principal es por la celularidad, que tú lo mostraste muy bien. Así que, pero no hay que esperar líquido lechoso si es que el niño está sin alimentarse. Y lo último, qué bueno lo que revisaste sobre el octreotide, porque creo que ahora somos más cautos en su uso, pero en un momento era como casi diagnóstico de quilotórax, inicio de octreotide, y tú has mostrado que la evidencia es discutible, aparte del costo también, que no es menor, así que eso creo que es importante. Así que yo creo que nos vamos quedando con lo nutricional, y lo que sí también la cirugía, me imagino que depende de la experiencia de los centros, pero yo siempre he visto a nuestros cirujanos no muy entusiasmados con operar, ni los secundarios, ni los congénitos primarios, porque con lo que se puedan encontrar no es fácil. Y perdón que me perdí, ¿qué es lo que es la sigla que pusiste ese procedimiento? El VATS ¿Cómo hacía? Sí. es una toracoscopía como asistida por video. Sí, ya, que okay. Básicamente es como una videoterapia. Pero eso es solo para ir a ligar el conducto torácico, y en el fondo, o sea, a veces podría ser diagnóstico y terapéutico. Se ha ocupado para múltiples cirugías. Los congénitos son a veces conductos torácicos que tienen más de una filtración en distintos lugares, claro. Entonces no es fácil, el tema quirúrgico no es tan claro. Por eso siempre proponen como tener una imagen antes de ver bien dónde están los sitios de fuga, como para si eventualmente se va a intervenir. Muchas gracias, doctor. Sí, inclusive lo que dice el doctor Fares es cierto, porque inclusive cuando tú esperas más tiempo y le das tiempo para que ese quilotórax desaparezca, muchas veces no es necesario intervenir. Las intervenciones parece que no son tan benignas, tienen demasiadas consecuencias, y por eso a los cirujanos no les gustan tanto. Hay niños que inclusive se han esperado meses con manejo y todo, y no han necesitado ninguna reparación quirúrgica. Entonces, hay que ser como muy cautos con eso. Doctor Catán, quería hacer una pregunta. Felicitar a Gonzalo, que además hoy día ha tenido un día loco, porque tiene que más encima ir al policlínico. Pero en realidad súper clara la presentación, un tema que nos toca a nosotros muy frecuente, ¿no? Relativamente por la cantidad de pacientes quirúrgicos, no solo hernia diafragmática, hemos visto atresia esofágica, bueno, y los cardiovasculares que están arriba en UCI pediátrica, que a veces vuelven también y han tenido... Yo les colocaba ahí que lo que preguntaba Lili, hay un paper en Nueva Zelanda ahí que después de 4 semanas de monógeno intentan de nuevo volver a leche materna, pero eso es quirúrgico cardiovascular, que me da la idea de que son de flujos menores, pero yo no tenemos la experiencia de estar arriba de la UCI pediátrica, porque hemos tenido
algunos kilotórax nosotros bien resistentes al tratamiento y a veces se nos han infectado los niños, que es lo que se pone inestable, la atención hace bradicardia cuando el kilotórax es más grande, lo drenamos. Y a veces, además de la inestabilidad, se terminan infectando. ¿Se acuerdan niños post-ECMO incluso que no estaban tan mal, se nos han infectado con hongos, con bacterias nosocomiales? Entonces también hace un tiempo atrás, unos 5 años o más, determinamos ser más proactivos en la terapia, pese a que uno no sabe, digamos, el octreotide qué función tiene, y en estos niños con hipertensión pulmonar hemos tenido algunos con dosis altas que han tenido rebote o mayor hipertensión pulmonar, así que eso también tener harto ojo con dosis altas. Y lo último, comentar nomás de la experiencia, también lo veíamos en los niños operados de ductus, que el doctor Fabres operaba, los mandaba a operar al tiro, de forma precoz, y teníamos bastantes kilotórax en un minuto, incluso algunas lesiones de otro tipo. Eso cambió en los últimos años, ¿eh? Yo creo que aún en los pocos quirúrgicos que se ven, si bien el N es menor, casi no se ve, pero en una de las complicaciones que veíamos. Y lo otro en prematuros, el caso más dramático, me acuerdo de haber visto alguna vez, es un niño que por un catéter aparentemente percutáneo, que llegaba entonces la vena subclavia izquierda, donde llega muchas veces el ducto torácico, se hizo justo un trombo a la llegada del ducto torácico, y los flujos eran realmente monstruosos. Entonces esos son casos bien especiales, estamos hablando de unos 400 ml por lado, incluso se hace bilateral, etcétera. Así que es un tema no menor, porque a veces nos llevan a nuestros pacientes a complicaciones mayores y los desvía de la recuperación, y aumenta el régimen cero, riesgo de infección, más catéteres. Así que eso, comentarle nomás de la experiencia, y súper bueno. Ojalá que tengamos algo más de claridad del octreotide, que antes costaba el frasco, ampollo, lo que fuera, como 700.000 pesos. Hoy día, por suerte, lo que cuenta Gonzalo es un poco más asequible, pero igual aumenta el costo y tiene sus complicaciones. Enterocolitis no me acuerdo de haber visto, pero puede que no me recuerda ahora, ¿no? Eso, así que gracias. Muchas gracias, doctor. Gonzalo. Bueno, el doctor está ahí y Mati tienen preguntas también. O sea, quieren. Hola, no sé si se escucha bien. ¿Se escucha bien? Sí, doctor. Sí. Bueno, yo me sumo a las felicitaciones de la exposición de Gonzalo. Es un tema bastante interesante que siempre nos ha llamado la atención, pero nunca hemos tenido mucha evidencia, y lo interesante de que, a pesar de que se hacen algunos estudios y se dan alguna información como experiencias locales, sigue siendo un tema un poco controvertido. La verdad es que por lo menos rescato de las conclusiones que refiere Gonzalo, que entre otras cosas expuso súper bien, y muy clarito, que hay que tener cierta también experiencia local respecto de aplicar estos protocolos mientras no exista evidencia importante que nos permita concluir que este es el mejor protocolo y si es o no validado el octreotide, porque de la experiencia que tenemos nosotros hasta ahora, igual han habido pacientes que hemos tenido una evolución exitosa desde el punto de vista clínico con el manejo con octreotide. Efectivamente puede ser un medicamento caro, pero recuerdo al menos el mismo paciente que hace referencia a Jorge de San Carlos, que fue exitoso con el octreotide, con el plan de darle un régimen restringido en lípidos de cadena larga, y posteriormente tuvo periodo con nutrición parenteral, un paciente previo que tuvo Lili también acá en Marcoleta, y los pacientes que hemos tenido posteriormente. Igual nuestra experiencia local no es como que sea tan desfavorable al octreotide, por lo tanto creo que todavía no está zanjado así como para considerar que porque no tenemos RCT que lo avalen. Igual en nuestra experiencia igual había un buen resultado, así que reiterar mis felicitaciones a la exposición de Gonzalo y rescatar un poco eso de las conclusiones también. Gracias, doctor. El Mati también quiere intervenir. Encontré súper buena la presentación, Gonzalo, muy clarita y como muy amplio todas las visiones en un tema que, como se ha dicho, todavía no hay una evidencia tan definitiva, así que es difícil de abarcar.
y también la capacidad para responder preguntas ha sido súper buena, así que felicitaciones por eso, Gonzalo. Muchas gracias. Yo dos comentarios. Uno, en relación a lo que acaba de decir el doctor Stay, como que yo considero que igual eso de tener buena experiencia es muy teórico, en el sentido de que es difícil, mientras no lo tabulemos, es difícil poder sacar conclusiones respecto a eso, porque lo que muestra la práctica clínica, lo que hacemos es que muchas veces hacemos varias intervenciones y no sabemos si los resultados son debido a una u otra cosa. Lamentablemente, como una patología tan poco frecuente, el poder tener una serie grande de casos para tomar determinaciones en relación a eso es difícil en el centro de neonatología, y por eso las series más grandes son más bien de centros cardioquirúrgicos, como la publicación que Gonzalo mostró de Michigan, que fue publicada en 2017. Y ahí, si bien no es un estudio prospectivo, por lo tanto tiene todos los sesgos que puedan haber, en el análisis retrospectivo se vio que el octreotide no mostraba ningún beneficio en cuanto a reducir la tasa de producción de reproducción del kilotórax. También se ve que hay que tener cuidado si bien nosotros no hemos tenido casos de enterocolitis, hay varios reportados en la literatura, sobre todo en niños que son más cercanos a pretérmino. Entonces, en esos niños quizás sería un subgrupo que quizá uno patearía un poco más la decisión de ser ectrótido como primera línea, segunda línea. Yo en el caso que tuvimos en San Carlos, yo hablé con el doctor Vargas de la clínica alemana. Él hizo un fellow, es radiólogo, hizo un fellow en el CHOP en Filadelfia, y él está haciendo, y de hecho lo presentaron en las reuniones de pediatría en una ocasión, de un paciente que tuvieron con quilotórax en pediatría, que fue imposible resolverlo por todas las otras medidas, y en ello hicieron embolización por vía percutánea. Así que él tiene harta experiencia en eso, y en el CHOP hay harta también experiencia en cardiocirugía y un poco los resultados. Y cuando yo hablé en relación a este paciente que nosotros tuvimos en San Carlos, él decía que en el CHOP por lo menos ya no estaban usando octreotide, también en el fondo, porque veían que no tenían mayores resultados, y también hablando con la gente pediátrica desde el punto de vista cardioquirúrgico tampoco estaban usando. Y de nuevo, yo creo que son cosas como un poco pendulares que tenemos que ir viendo, pero quizás hablar de poder, ojalá que tengamos más evidencia para poder saber en realidad cuál es el rol final que tiene, considerando todos los efectos adversos que puede tener en el paciente y beneficios en particular. Pero lamentablemente, como se ha dicho, no tenemos ningún estudio controlado, randomizado, y es difícil poder tener una conclusión por todo el seco que tienen todos los estudios retrospectivos o el reporte de caso. Es súper difícil ahí tomar una decisión para hacer un protocolo que sea definitivo. Quizás lo que tenemos que hacer, igual yo siento que es necesario idealmente tener un protocolo así como el que tiene el Sotero, porque así en el fondo si vemos objetivamente que tenemos peores resultados, tenemos que evaluar de cambiar la política y cambiar el protocolo. O al revés, si vemos que con ese protocolo tenemos buenos resultados, bueno, nos quedamos con eso y no necesidad cambiarlo. Eso ayuda un poco de que las conductas sean más homogéneas en el fondo. Pero muchas felicitaciones, Gonzalo. Gracias. Muchas gracias, Marco, por tu intervención. Muchas gracias. ¿Puedo preguntarle algo a Gonzalo? Sí, Gonzalo, tu impresión después de haber preparado este tema y haber tenido a Tomás como paciente, ¿te da la sensación con la evidencia que tienes, de que sí le hizo efecto el octreotide o no? Yo tengo mis dudas, Doc, solo por un problema y algo que también quería mencionar, que lamentablemente ese día hicimos 2 cambios. Ese día, aparte de iniciar el octreotide, que finalmente siempre tuvimos la misma dosis, partimos también el Svelti, que sabemos que va a reducir harto el porcentaje de grasa. Entonces, me queda siempre la duda de qué fue lo que resolvió, o sea, de qué es lo que mantuvo a control el derrame. O sea, ¿fue el cambio de la leche o fue el octreotide? Entonces, por eso, siento que tengo dificultad como para hacer esa decisión realmente. perfecto. Gracias, Gonzalo. La Vale también quiere opinar. Gracias, Vale, por toda tu ayuda acá en esta presentación. No, de nada. Oye, felicitaciones, Gonzalo. Muy bien la presentación.
Bueno, yo creo que siempre nos va a quedar la duda finalmente si fue lo nutriótico o lo nutricional. Por supuesto que yo me voy a ir por el lado nutricional, obviamente abanderado por mi nutrición. Lo que sí yo les quería hablar sobre el protocolo que hay. Ese protocolo en el fondo lo hice yo cuando pasé por el Sótero del Río, o sea, no es como en el fondo un protocolo que usen allá en el Sótero. Entonces, obviamente que es un protocolo que podemos usar también, es una propuesta en el fondo que podemos también usar aquí en la Católica y que podemos ir viendo también las opiniones de ustedes. En realidad lo que más establece es como el escalamiento de lo nutricional en el fondo, de que según el tipo de paciente que tengamos, vamos a partir con régimen cero, nutrición parenteral, o vamos a partir con una fórmula con MST, y ahí uno va haciendo la diferencia y va viendo según los tiempos la introducción nuevamente de ácidos grasos de cadena larga. Eso es principalmente. Obviamente los tiempos, los criterios de por qué cada paciente se pone en alguna categoría, yo creo que eso es lo que deberíamos discutir, porque eso no está tan bien consensuado. En el fondo este protocolo lo que más tiene es la parte nutricional y la escala nutricional. Entonces yo creo que es una buena idea en el fondo tratar de tener algún tipo de protocolo en la unidad para que así podamos tratar de enfrentarlos de la misma manera y también así ir sacando nuestras propias conclusiones de que si nos va mejor en el fondo usando solamente parenteral, o nos va mejor usando Creotide, o en realidad algunos niños directamente se pueden ir a una fórmula baja en ácidos grasos de cadena larga y que quizás también podamos tener buenos resultados. Eso. Muchas gracias, Vale. Entonces lo vamos a incluir en el Drive. Sería bueno tenerlo también con todos los protocolos y ver cómo funciona. Yo creo eso sí que es bueno que lo revisemos entre todos, sobre todo la experiencia de ustedes como de la parte de neonatología. O sea, yo insisto, como que eso tiene la parte principalmente escala nutricional, pero los tiempos, la categorización de los pacientes, yo creo que es importante que lo revisemos en conjunto. Perfecto. Muchas gracias. Ya cumplimos la hora de la reunión. Sí, Lili, doctor. perdón, no, un segundito. El doctor Zavala, en el 2010 reportó de nuestros pacientes con hernia diafragmática los primeros como 65 pacientes que tenían con hernia diafragmática, y claro, de esos tuvo como un 10% quilotórax. Ahí hay algunos, ojo, que hay malformaciones linfáticas, no todo es quirúrgico, no todo es por eso comentar, ¿ya? Y lo pueden revisar ahí como a partir también de la evidencia que ellos, Alejandro Zavala con José Manuel Campos, ¿se acuerdan que pasó con nosotros? Lo miraron y ahí los Creotide, hay un gráfico incluso, pero tuvo una respuesta, en uno respondió, en otro no, te fijas, muy incierto como han comentado. Así que yo creo que si hacemos un protocolo más común, como dice la Vale y el resto, podemos de alguna manera saber qué estamos haciendo y no hacer todo junto, que es lo otro que nos pasa, como decía Gonzalo. Sí, inclusive con el IVO, yo me acuerdo que el Mati preguntó a este especialista y le había contado de un niño que tenían, de un caso de un niño con un Turner de muy difícil manejo, pero que ya estaba en la casa, volvía, lo pinchaban, se iba a la casa nuevamente y cada vez tenía menos derrame, pero que había que tener mucha paciencia y esperar que con el tiempo esto resolviera, pero no se operó ese niño. Muchas gracias. La doctora Tosso recomienda que la Vale revise el tema con la Claudia Río para sacar el protocolo. Perfecto, doctora.